Hola y bienvenidos al episodio número 23 del podcast de Más Dividendos. Hoy tenemos con nosotros a David Núñez de Quiet Investment, con el que vamos a pasar un buen rato pues hablando en general de finanzas, de su nuevo libro también, de la guerra financiera asimétrica, que desde luego desde aquí recomendamos plenamente, y en general, pues bueno, como sabéis, de un poquito de todo. Hola David, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola a todos. Bueno, Hola David, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Igualmente. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? pues nada, como ya que estamos todos aquí, ¿qué os parece si empezamos, David? Nos cuentas un poco qué es Quiet Investment, cómo conociste también a Santiago, pues bueno, un poquito de vosotros, para que os conozcamos un poquito más. Bueno, pues Quiet Investment es un blog, ante todo, un blog de cultura financiera, ¿no? Y también de análisis de empresas, sobre todo del mercado continuo español. Y surgió, pues, a iniciativa de Santi, porque nos conocimos por razones de trabajo en Estrasburgo, y charlando, ¿no? Pues descubrimos que teníamos intereses comunes en esto de las finanzas, el ahorro, la inversión, y así surgió Quiet Investment, como un blog hecho por un par de amigos para la difusión de la cultura financiera y básicamente el análisis de valores. Correcto. ¿Y qué papel hacéis cada uno? ¿Cómo os desempeñáis cada uno? Bueno, Santi lo lleva todo. Es decir, todo lo que no es escribir, lo hace él. Es un Vale. trabajo que yo ya os digo que no le deseo a nadie. Y lo hace muy bien. De hecho, que hayamos podido presentar el libro en la Value School, pues ha sido mérito suyo, la verdad. Todas esas cosas las consigue él. Es Claro. un trabajo muy de zapador, muy de minero, pero súper importante para llevar a cabo y a buen término cualquier proyecto. Claro. ¿Y cómo es que os da por escribir este libro de la guerra financiera asimétrica? Cuéntanos un poco cómo nace y un poco pues también de qué va para los que no lo han leído todavía. Bueno, nace como una serie de posts, ¿no? Que en su día publicamos en el blog. Y como recibimos varias peticiones del público que decía que esto había que darle forma de libro y tal, pues finalmente les hicimos caso y lo trabajamos bastante más, añadimos capítulos, cambiamos cosas y finalmente le dimos forma de libro. ¿Y cómo surge, no? Bueno, surge desde el interés por expandir ante todo los principios de la cultura financiera, el ahorro, la inversión, la capitalización, pero intentando llegar al mayor público posible, porque esta materia, claro, es muy engorrosa, ¿no? Yo siempre digo que hagan el financiers, los, los gestores y los economistas, y la gente, pues, no le interesa. No aguantan 2 minutos viendo una conferencia de un gestor o, o una conferencia de economía, no lo soportan, ¿no? Porque el lenguaje no es accesible. Nosotros lo que hicimos fue buscar una analogía, una metáfora, en este caso que es la guerra simétrica, que es muy fácilmente comprensible y fácilmente asociable con el papel del pequeño inversor o del ciudadano o del ahorrador, que digamos es la hormiguita que lucha contra, no digo ya un elefante, una manada de elefantes. De Y de ahí lobos. surgió. De lobos diría yo, hambrientos además, incluso llenas. Cierto, cierto. Sí, señor. Marcos, Arturo, venga a darle caña, va. Tengo muchas preguntas porque cuando yo les escuché en el Value School y bueno, ya había leído un poquito antes, ya por las redes sociales nos cruzábamos cosas, pues a mí me hizo bastante gracia porque muchas de las charlas a lo mejor que me habían pedido, tanto de amigos o en algunos colegios, resultaron ser muy parecidas a las que ellos dieron. Evidentemente no con el símil del AK-47, pero efectivamente muy parecidas en el tema de, bueno, pues seguir los índices pasivos y ver que pues, el 90% de las veces baten a los fondos de inversión y sobre todo con bajo costo. Y entonces, a mí me gustaría preguntar si vosotros, que al parecer defendéis muy bien esta postura de la gestión pasiva, también es cierto que la activa también la lleváis ahí a tope, por lo que os he oído. En este sentido, ¿cómo están, digamos, vuestras fuerzas y
¿Y por qué estáis muy orientados a la gestión pasiva? ¿Pensáis que a lo mejor es mucho más extendible que la gestión activa para las personas, digamos, normales que no están metidas en el día a día de la inversión? Caray, es una pregunta múltiple. Sí, es que... Es una bomba de racimo. Un ataque por varios frentes. Vayamos por partes, como Jack el Destripador, ¿no? Y, bueno, en primer lugar, y esto claro, ha sorprendido a mucha gente, ¿no? No hay un enfrentamiento, no hay ningún tipo de incompatibilidad entre la gestión pasiva y la gestión activa. Eso es lo que nosotros denominamos una operación de bandera falsa. No tiene más objetivo que confundir al ya bastante confundido ciudadano, ahorrador, inversor, y son perfectamente compatibles. Incluso puedes tener fondos de gestión pasiva y fondos de gestión activa. No pasa absolutamente nada. Depende del plazo, depende de lo que quieras hacer, depende de tus circunstancias personales, un largo etcétera. La obsesión que existe ahora mismo por enfrentarlas, a mi modo de ver, está injustificado, ¿no? Porque claro, cada uno defiende su parcela, ¿no? Y como cada uno defiende su negocio, pues intenta presentar los números, intenta presentar los hechos, intenta hacer su propio marketing. Pero en realidad, nada, absolutamente nada, se opone a que inversión pasiva y gestión activa convivan o coexistan pacíficamente. Ya depende de lo que quiera cada inversor. Ahora bien, la otra parte de la pregunta. Sí es verdad que la gestión pasiva se amolda claramente mejor al inversor indolente, al inversor vago, ¿no? El que no tiene muchas ganas de perder tiempo leyendo informes trimestrales, el informe semestral, ni estar 3 horas viendo la conferencia anual de nadie. Y además, pues como tenemos en el libro, en la guerra financiera asimétrica, pues exige de virtudes que uno puede aprender. Uno puede aprender a ser disciplinado, uno puede aprender a ser constante, uno puede aprender a hacer siempre lo mismo, ¿no? Es un poco lo que hacen los insurgentes en Afganistán y en esos lugares, ¿no? Son muy inventivos, ¿no? Para el tema de hacer daño, pero más o menos siempre hacen lo mismo, ¿no? Y de eso se trata. Esta batalla o guerra entre la gestión pasiva y la gestión activa, desde luego que no tiene, a mi modo de ver, no tiene más finalidad que favorecer que cada uno defienda su predio, pero no beneficia al inversor ahorrador. Y desde luego no al ciudadano normal y al ahorrador pequeño, que ya bastantes problemas tiene. Totalmente, o sea, la verdad es que yo creo que la combinación muchas veces de gestión pasiva con gestión activa, yo creo que aparte es un punto bastante óptimo. Yo, por ejemplo, que publicaba también el otro día mi cartera y demás, pues con varios ETFs te puedes hacer una parte bastante interesante pasiva, que lo puedes ir haciendo también, es un complemento muy bueno y que cumple una función muy, muy, muy específica. Y yo creo que también es verdad que quizás el debate que hay, cuando también ves tanto de un bando como de otro, ¿no? Porque al final yo creo que también esto no deja de ser, pues es verdad que muchas veces es aquello de yo vengo a hablar de mi libro y bueno, pues realmente son cosas que son totalmente, digamos, compatibles. Pero que tampoco me imagino que habrá muchos intereses creados que es lo que harán que colisionen y por eso habrá ese problema. Igual Marcos también tiene un poco más de idea, ¿no? De por qué también puede venir esta especie de Madrid-Barça. A mí lo que me parece siempre que siempre saca un poco la cabeza al que mejor le va, y a lo mejor el inversor tiene que hacer justamente lo contrario. Recuerdo muchas veces en algunos podcasts que iniciamos que algún comentario teníamos incluso en los podcasts diciéndome, oye Marcos, ¿cómo inviertes en gestión pasiva con lo controlado que tienes el tema de los fondos value, que seguramente a la larga serán mucho mejor? Y justamente pues pasan unos cuantos meses, este año el value está un poco de capa caída, muchos fondos que siempre habían subido pues este año bajan, pero en cambio el S&P 500 se pone a subir. Entonces ahora pues justamente ocurre todo lo contrario. Todo el mundo que hay que indiciarse al S&P 500 o al MSCI World y olvidarse de todo, porque con costes bajos vas a batir a todos los gestores del mundo sin más, ¿no? Entonces la cosa parece que pandea dependiendo de cómo vaya el aire, y a lo
no tienes por qué estar en contra de una cosa ni de la otra. Vamos, yo jamás lo he entrado, vamos, como sabéis, siempre he tenido gestión pasiva como algo súper importante, creo que debe estar en las carteras de todos, y siempre he tenido gestión value o activa, y digo value por no decir growth, porque he tenido mucha que es value que ya no sabe uno muy bien cómo considerarla, ¿no? Entonces, bueno, yo a mí este tema de intereses encontrados opino como David, creo que creo que es un debate que no tiene más interés que el que mucha gente se pueda cruzar en las redes sociales. Una cosa que a mí me gusta mucho, que todos se desean a todos suerte. Los que están de un bando desean suerte a los que son de gestión pasiva y los que son de un lado pues les desean suerte a los otros. Y yo creo que en 10 años pues igual todos ganamos, no lo sé, pero bueno, que no voy a decir nada. Yo cada uno que siga su camino por donde quiera y punto. A mí me gustaría comentarle algo a David que me gustó bastante en la presentación que hizo en Value School acerca de cómo hiciste la comparación de los fondos y pusiste un fondo con el que yo también hago muchas veces las comparaciones, o con los fondos de ING, que sin hacer publicidad, que no nos llevamos nada del banco, y fíjate aún encima. Sí, y que además son fondos efectivamente que cobran su comisión, porque comparado con Vanguard o con Amundi, pues tienen una comisión bastante alta, pero a mí me gustó mucho ese tema, porque la no pereza, yo esto lo veo en la gente, bueno, pues en amigos, conocidos o familiares, lo que mejor los funciona es la estrategia con ING, y digo, jolín, ¿por qué? Si a lo mejor con cualquier estrategia con Vanguard, pues ¿por qué? Pues porque no se abren una cuenta en otro banco, porque lo tienen siempre ahí, porque no les da pereza. Entonces, la no pereza combate los costes de lejos. Y me gustó verlo ahí porque digo, tengo ganas de preguntarle a ver qué piensa él, si es que le ocurre a él de cercano lo mismo. Claro, es que, ING juega con la comodidad, ¿no? Y tú, si por ejemplo eres cliente del banco y tienes la nómina ahí, tienes tus cosas, realmente te resulta cómodo. Es fácil. De la misma forma que consultas tu nómina, pues haces la aportación al fondo. Y claro, también hay que reconocerle a ING que, a pesar de que, a mi modo de ver, cobra una comisión abusiva, ¿no? Que es del 1% o 1,1%. 1, algo, sí. Si no me equivoco. Tampoco es de las más altas, creo que había un fondo índice que cobraba un 2%. Bueno, eso es de pelotón de fusilamiento. Y no me acuerdo ahora de cuál era, a ver si os acordáis vosotros. El caso es que ING, en ese sentido, pues oye, juega en su casa y juega las bazas que le funcionan. También hay que reconocerle que esos fondos pues no han dado mal resultados, sobre todo el S&P 500, eso está a la vista, cualquiera puede comprobarlo en el Morningstar, y eso hay que reconocérselo. Ahora bien, no nos engañemos, ING es un banco y como los demás bancos, estos están metidos en una edición más de la eterna y cansina guerra de los depósitos y trincarle comisiones a la gente. Es decir, a lo mejor ING puede tener 4 o 5 millones de clientes en España, pero su fondo índice estrella, el del SP, el del IBEX, creo que no pasan de 25.000 partícipes. Si no me equivoco, ahora puedo actualizar los datos. Pero, a ver, la diferencia es abismal. Es decir, el banco, como decimos también en el libro, pues no puede ser tu amigo, pero no va a ser tu novia, y eso te lo tienes que meter en la cabeza. No va a ser tu novia. De todas maneras, hay que felicitar a ING por el producto, a mi modo de ver. Modo de ver. Oye, yo te quería preguntar, es decir, porque en todo este mundo de cabroncetes y demás, ¿vale? O sea, tienes una calificación así bastante chula, que bueno, que me imagino también si nos puedes dar un poco de menos a más malvados, ¿cómo calificas un poco aquí a la fauna y flora financiera que tenemos? Bueno, si vamos de más a menos, yo incluiría en la fauna financiera, yo incluiría al político. Exacto. Al político hay que incluirlo en la fauna financiera porque es el que controla el boletín oficial del Estado y el que dice aquí yo. Entonces, te puede perjudicar de 1000 maneras diferentes. Sí. Por tanto, es tu principal enemigo. Y nosotros lo explicamos un poco en el libro, la dinámica que impera en la política, ¿no? Que está sobre todo en el plazo. La preferencia temporal, que es lo que determina al final cómo uno se comporta. La gente no puede esperar que alguien cuya preferencia temporal es 4 años. 4 años con suerte. Claro.
cuando tú eres ahorrador e inversor y estás ahorrando para tu hijo que acaba de nacer o tiene 2 o 3 años y estás pensando a 15, 20 años vista, es completamente absurdo pensar que esas personas tienen tus mismos incentivos. Entonces, la gente va a las elecciones, que es el mercado electoral, y los políticos pues hacen promesas electorales. Pero una promesa electoral es ofrecer dinero a alguien a costa de otro. Eso es todo. O bien hacer una regulación que te proteja de los demás. Y ese es el politiqueo. Y eso te perjudica, porque lo normal es que si hay 4 individuos y A, B, C y D tienen 1 euro y D tiene pues 6 o 5, al gobierno le viene bien confiscarle 2 o 3 a D. Al fin y al cabo es un voto. Y A, B y C son 3 votos. La dinámica tributaria y la dinámica política está muy clara para el inversor. Por tanto, para mí, ellos, junto con los bancos centrales, para mí son los archivillanos de la historia. Y luego están, pues, sus comparsas. David, perdona. Dígame. Yo no sé, pero el tema de la política, en cierto modo, yo vamos, es decir, la ejecución probablemente es lo que falla, ¿vale? Pero el principio, que es lo que tú estás atacando, es igual que el principio de asignación de capital en una empresa. Y o sea, hay una persona que manda y es la que decide a dónde va el dinero que tiene la empresa disponible. Desde el punto de vista de que aceptamos que hay una, no sé cómo llamarlo, una disposición en forma de Estado que es representativo, con un gobierno representativo y que se ha elegido democráticamente, y bueno, y aquí podríamos ir por multitud de tangentes, pero vamos a hacer esa suposición, ¿vale? Que creo que es compatible con lo que tú decías. Es decir, hay que respetar que un determinado partido o una agrupación política tome ideas políticas, y esas ideas políticas realmente son asignar recursos de unos sitios a otros. Y vamos, y yo soy totalmente libertario, vamos, y no, pero quiero intentar entrar en el razonamiento, ¿no? En el contexto. Claro, pero por ejemplo nosotros en Quiet Investment y en la guerra financiera asimétrica nos cuidamos mucho de meternos en disquisiciones filosóficas, ¿no? Porque o en cuál sería la forma ideal de gobernar, cuál sería la forma ideal de taxación, hasta qué punto se puede obligar a un individuo a hacer esto o lo otro. A nosotros lo que nos interesa es lo que hay, la realidad, ¿no? La realidad es que, a mi modo de ver, tanto bancos centrales como gobiernos son los principales responsables de la inflación, que es el principal enemigo del inversor, lo han sido desde siempre, y los impuestos, sin ningún tipo de duda al respecto. Y junto con ellos, pues están pues unos amigos que tiene, pues, por ejemplo, los bancos, ¿no? La banca que juega con reglas que no se le aplican a las otras empresas. Entonces, en ese entorno, uno se tiene que mover y uno tiene que adaptarse a lo que hay. Podemos pensar que esto sería mejor, esto sería peor, o si habría que respetar aquello o lo otro. Lo cierto es que es muy probable que tengamos inflación en el futuro, que esa inflación vendrá causada por el tipo de dinero que tenemos, y es altamente probable y muy seguro que tengamos impuestos altos. Entonces hay que protegerse contra esas dos cosas. Y luego está, pues, qué lo causa o qué se puede hacer para cambiarlo, pero eso, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del señor que está ahorrando, invirtiendo e intentando crear un patrimonio, pues ya son otras disquisiciones. Lo que le importa es, bueno, ¿cómo puedo combatir la inflación? ¿Cómo puedo combatir los impuestos? ¿No? ¿Y qué me conviene más? Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero estamos poniéndolos en la tope de la villanía a los políticos, y ahí es donde yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Porque el político corrupto sí, pero el político... Y fíjate que es lo que más odio yo. El político comunista que ha sido elegido democráticamente y decide que hay que repartir el dinero entre todos, no está haciendo más que lo que el sistema le da legítimamente la autoridad para hacer. No es un villano por eso. No es un villano. Puede que no sea un villano personalmente. Pero a veces que las cosas no dependen de que una persona buena esté en determinado cargo. ¿No? Depende de los incentivos que tenga. Pero no estoy hablando personalmente, estoy hablando como institución. O sea, no es un villano institucionalmente tampoco.
porque está haciendo nada más que lo que la autoridad que le ha conferido el electorado o el sistema que sea que hayamos elegido le atribuye a hacer. Eso es verdad, eso que dices es verdad, y tienes razón, pero a mi modo de ver, si eres un villano desde el momento que te quita dinero y tú no quieres dárselo. Independientemente de que te lo tenga que quitar, que sea legítimo, que esté respaldado por el sistema, etcétera, etcétera. Como inversor, tú no quieres pagar impuestos. Nadie quiere pagar impuestos como inversor. De hecho, los fondos de inversión y otros instrumentos están un poco no para no pagar impuestos, sino para retrasar ese pago de impuestos. Sí. Y de hecho, tú como ciudadano, como inversor particular, en comparación con un fondo de inversión, este sistema te penaliza. Porque el fondo de inversión no tiene que pagar los impuestos que pagas tú en la compraventa de acciones. Sí, entonces, eso para mí es una injusticia, vamos, es una arbitrariedad. Claro, es una arbitrariedad más, pero tú le puedes buscar todas las razones que quieras, pero a mí me gusta mucho el ejemplo del impuesto sobre los beneficios de comprar y vender acciones a menos de un año y a más de un año, ¿no? Que se suele justificar, ¿no? Una mentira fragante diciendo que es para evitar la especulación, ¿no? Como si una operación especulativa tuviera que durar, pues, 11 meses y 30 días y una operación de inversión, pues, 12 meses y un día. Sí, no tiene ninguna lógica. Y de hecho, las dos últimas burbujas más grandes, que fue la .com y la inmobiliaria, son burbujas de años. Es decir, cuidado, tienes razón en lo que dices, el sistema, etcétera, etcétera. Pero también hay que abrir los ojos. Es decir, cuando te hacen una como esa, que te están llamando tonto a la cara, lo que pasa es que quieren dinero porque no lo tienen, se lo han gastado y hay que venderle a la mayor parte de la gente que no compra ni vende acciones alguna película que lo justifique. Y si usas la palabra especulador, pues está todo justificado. Como si el que va a un supermercado y ve que mañana va a estar un 50% más barato, pues no especulara, ¿no? O cuando cualquier particular se compra un coche o una casa. A ver, pero si es que esto es un tema de conceptos y yo creo que mucha gente, por lo que he hablado y se plasma en lo que acabas de comentar, tiene los conceptos equivocados. Es decir, aquí como no sea que vayas a una oferta pública de venta, cuando sale una empresa bolsa, y en el mandato o en el folleto o en como se llame lo que hacen para decir lo que van a hacer con el dinero que capten, digan que es para invertir en la empresa, o como no vayas a una ampliación de capital cuyo destino es meter el dinero en la empresa, nadie realmente está invirtiendo. Todo el mundo está especulando. Porque las acciones que tú le compras a un señor, la empresa no ve un duro de esas acciones. O un euro. Bueno, eso pasa. A lo mejor la OPV recaudan el dinero y luego lo reparten en dividendos. Claro. O sea que inversión cero. Es decir, en el único momento en que se puede llamar a alguien un inversor es cuando mete dinero en algo en un proyecto. En todos los demás casos, o sea, y vía proxy, así como si vía apoderado, digamos, como si dijéramos, si una empresa está captando, pues, yo qué sé, Vidrala que va a abrir una planta nueva de fabricación de vidrio en yo qué sé, Kirguistán, y dice, voy a hacer una ampliación de capital, porque paso de endeudarme por lo que sea, y voy a hacer una ampliación de capital y entonces capta dinero en el mercado. Eso es inversión. O sea, pero cuando Warren Buffett compra acciones de Apple, cuando Apple lleva ya no sé cuánto tiempo en el mercado, está especulando, o sea, aunque se las quede para siempre. Está especulando, porque realmente, o sea, ese dinero que Apple se las ha comprado a alguien que tenía las acciones. Apple no ve un euro o un dólar de esa inversión. Bueno, esta es una discusión un poco de tiros y troyanos, porque claro, explica eso, por ejemplo, a un ciudadano normal, ¿no? que quiere jubilarse y decide a los 25 años, pues, indexarse, ¿no? Está especulando. Dile que no está invirtiendo realmente. Es que no está invirtiendo, está especulando. O sea, además, si te vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua, especular es comprar algo con la esperanza de venderlo más caro en el futuro. Eso es especular. Lo que hace el tendero de la esquina. En ese sentido es igual a inversión. Es que no, bueno, yo inversión le doy un... Sí, pero no, inversión
estás pensando en que vas a crear algo. Hay un valor, ¿vale? Un dinero que tenía un valor se convierte en un proyecto que genera pues beneficios que igual no son solo económicos. No O sea, no son solo porque, monetarios, quiero decir. O sea, son ya, pero beneficios no económicos. necesariamente porque a lo mejor el tenedor originario de acciones en determinado momento valora menos sus acciones que el dinero que tú, por ejemplo, le puedas ofrecer. Sí, sí. Y desde ese punto tú le sustituyes en su papel de inversor, digamos que porque crees que estás haciendo una compra ventajosa, de la misma forma que él puede creer que está haciendo una venta ventajosa. Eso es especular, no es invertir. Porque el dinero no va a la empresa, va a ese señor que luego, pues, quién sabe lo que va a hacer con él. Lo que pasa es que yo creo que, o sea, sí que entiendo tu punto, Arturo, lo que dices y, bueno, técnicamente, dice, además a nivel, digamos, de lo que es la palabra como tal es así. Lo que pasa es que ciertamente al final las palabras muchas veces son etiquetas y claro, cuando en el argot, por así decir, de inversión, sea especulación o sea inversión, se divide entre ambas cosas, yo creo que todos coincidimos en que pues el invertir es comprar algo con espíritu de permanencia y especular lo asociamos más, o al menos se entiende un poco más como operaciones, digamos, de menor corto o de menor espacio temporal, que entiendo lo que dices y tienes razón en que técnicamente la palabra es así. De hecho, pues no es como cuando compras una máquina que vas a invertir en comprar una máquina que va a tener una producción y que va a tener un retorno determinado de la inversión y and so on, ¿no? Eso está claro. Pero hay dos temas, o sea, que me gustaría puntualizar. Una, que el contexto en el que estoy hablando es lo que hemos empezado a decir de cuando un gobierno o un legislador dice que esto es inversión y esto es especulación, y la diferencia es un día. ¿Vale? Es decir, no hay, desde el punto de vista, digamos, del concepto fiscal, es mentira, no hay diferencia entre inversión y especulación. ¿Vale? Eso es lo que quiero decir. Y la otra es, bajo esa misma, ¿quién me dice a mí que yo, por ejemplo, tengo un capital que ya lo tengo designado a la bolsa para siempre, ¿vale? O a la inversión en valores de renta variable para siempre, y yo lo que hago, no liquido ese dinero nunca. O sea, pero igual entro en una empresa y a los 3 meses presenta resultados y la cambio por otra. ¿Y por qué y en ese caso estoy especulando, fiscalmente hablando, o estoy invirtiendo? Porque yo puedo decir, o sea, ¿qué me diferencia del señor que esté indexado al SP500 en las que hay empresas que entran y salen y su dinero rota realmente? Porque cuando salen las tienen que vender y cuando entran las tienen que comprar. Bueno, quizá para eso tenemos la indexación, para no complicarnos la vida con todas estas disquisiciones. Sí, pero quiero decir que no se puede decir que yo, por el hecho de estar rotando dentro de la parte que he asignado a renta variable, esté especulando, si en otro caso no se le llama especular también. No, si tienes buenos motivos para pensar que hay un deterioro de valor en tus inversiones, desde luego que no. Lo que ocurre es que la pregunta original era los villanos y luego que fuéramos bajando. Y desde el punto de vista práctico, las cosas están muy claras al respecto. Inflación e impuestos y regulaciones es lo que normalmente perjudica al ahorrador. De hecho, podéis ver la tremenda agresividad que hay por parte de los políticos de todo tipo, no solo de los de izquierdas o los comunistas, no, de todo tipo, en contra del ahorro y la capitalización. Si es que son todos de izquierdas. O sea, bueno, desde el punto de vista del consenso socialdemócrata sí, pero claro, que veis que hay que quieren subir por aquí. Financiera de la señora esta que ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el autor. Ese libro de inversión, etcétera, etcétera, que acabamos de escribir un post al respecto. Ese libro fue criticado por una política de Podemos y se ha vendido muy bien. Sí. Lo cual, claro, y a mí el vídeo me gustó mucho, el de la señora de Podemos que lo criticaba, ¿no? Porque el tono era así como muy, muy indignado, muy ofendido, como trascendente, ¿no? Y claro, lo hacía desde Facebook, ¿no? Algo que al fin y al cabo tú piensas, pues bueno, sin un poco de propiedad privada, ahorro, inversión tal, a lo mejor desde Facebook no lo hubiera podido hacer.
El hecho es que el entorno en contra del ahorrador es muy hostil. Y es muy hostil tanto por los impuestos como por las leyes, incluso a nivel moral, si queréis. Es decir, no estás, eres un poco una oveja negra, porque nadie o muy poca gente ahorra e invierte. Ese es el panorama que hay en España. Hay una gran laguna de falta de cultura financiera. ¿Crees que sigamos bajando en la lista Sí. de malvados? Desde luego. Bueno, los bancos, en los bancos dedicamos un capítulo especial, ¿no? Que era el del pagafantas. Y claro, nosotros creemos que el banco puede ser un buen amigo tuyo, pues para las cosas en que el banco te es útil, ¿no? Pero la bancarización del ahorro, pues normalmente no es una buena noticia, ¿no? Vosotros creo que ya habéis hablado mucho de fondos de inversión de tipo monetario y las comisiones que cobran y etcétera, etcétera. Normalmente es en las gestoras, digamos, de autor que no dependen de los bancos donde hay que mirarme mejor. Como norma general, ¿no? Siempre puede haber una excepción. De hecho, en el libro que estamos preparando, que sea sobre gestión activa, nos parece muy importante una de las principales cualidades que a nuestro modo de ver tiene que tener un fondo de inversión activo es que coincida la propiedad de la gestora con los gestores. Nos parece uno de los incentivos más fuertes. Si queréis luego hablamos de eso. Sí. Sigo bajando por los infiernos por los infiernos financieros. También hay que tener en cuenta que a veces los enemigos, a veces también son tus amigos, pero depende, ¿no? Luego están los brokers, ¿no? Que están para que te muevas. Ningún broker quiere que compres una acción y la vendas dentro de 4 o 5 años. Y a ser posible que compres CFDs y derivados porque saben perfectamente que te vas a quemar. No quieren que te quemes de todo, pero saben que es su negocio. Su negocio es el movimiento, ¿no? Y el movimiento la hiperactividad suele ser enemiga del pequeño inversor. Para la mayoría de ellos, ¿eh? No estoy diciendo con esto que otros estilos de inversión o el trading no le pueda funcionar a alguien que lo sepa hacer muy bien. Así es. Luego están las redes sociales. En las redes sociales hay cosas muy buenas y luego pues hay apóstoles del odio, ¿no? Gente que es anónima y insulta, hace de troll, critica esto, critica lo otro, está ahí enredando. A lo mejor pues es un tío que aún vive con su madre y tiene comprados 3.000 euros en Tesla y no ha hecho nada en su vida y probablemente no lo hará, ¿no? Entonces hay muchísima paja, muchísimo ruido. Me faltan los medios de comunicación, por supuesto, que normalmente también están pues para confundir a las personas. Frente a los medios de comunicación, yo lo que recomiendo es leer libros. Claro, que los libros que tienen letras, ¿no? Y te aburres, que pasan las páginas, no hay dibujos, que la gente pues quiere las cosas rápidas. Quiere esto ya y ahora. Y la vida no es así, y no es así en ninguna de sus facetas. No solo la financiera. No sé si os he respondido. Sí, totalmente. Desde luego. A raíz de lo que comentabas de la gestión activa y que estáis en este proyecto, yo creo que a la gente, nos gustaría escuchar un poco de tu opinión particular de las gestoras, si tienes a bien a decir, oye, pues gestoras que te gustan, dónde porcentaje, si quieres, o de qué manera tienes, digamos, tu cartera, vuestra cartera personal, cómo la tenéis hecha y efectivamente, y ver por qué te decantas más una vez te gusta este mundo y piensas a lo mejor que puedes decantarte más por una u otra filosofía de inversión. Bueno, yo eso lo dije bien alto en la conferencia de Value School. Dije, yo tengo la mitad de mi patrimonio en Cobas y la otra mitad en Azvalor. Y el de mi novia también. Y el de mi madre también. Pero la mitad, o sea, de todo, no tienes nada de gestión pasiva al margen de eso. Sí. Tengo también gestión pasiva, pero el patrimonio grueso, la cantidad que tengo en gestión pasiva ahora mismo es pequeña en comparación con esa. Vale, y también conservo dinero en Bestinver porque yo no soy
de sacar el dinero de golpe, porque haya, como se materializó en Bessinver, un riesgo gestor. Si soy partidario de llevarlo poco a poco. Entonces aún estoy terminando de llevar el dinero de Bessinver a Cobas y a Advalor. Y más la liquidez que aún tengo que invertir ahí. Yo creo que tardaré 1 año y medio en terminar este proceso. Vale, es que yo te había escuchado y había entendido que tenías todo de la parte de gestión activa. Lo que no sabía era qué parte tenías en gestión activa o qué parte tenías en gestión pasiva. Bueno, pues entonces está muy claro que lo tienes casi todo en gestión activa. Pues una pregunta que te hago entonces personal, que podría ser, a día de hoy, tal y como están las cosas, ¿tú qué preferirías? Pero ya casi a lo mejor me has contestado. ¿Un SP500 Vanguard con el 0,25 TER, o sea, a largo plazo? ¿O como se han puesto las cosas en Cobas ahora, que a lo mejor lleva 1 año cayendo -10 con todo el tema de Aritza, que ahora a lo mejor, bueno, que se amplía, que si no amplía lo que está pasando? Realmente, desde este punto, si tuviésemos que decidir ahora, ¿tú piensas que a largo plazo... ¿Cuál podría ser mejor o qué aconsejarías a alguien? Que a lo mejor ya me has contestado cómo lo tienes, claro. Yo creo que si estás pensando en plazos más cortos, pongamos 5, 10, 15 años, yo me iría a la gestión activa. Y si estás pensando más allá, yo me iría a la gestión pasiva. Por ejemplo, si estuvieras pensando en tu jubilación y tuvieras un horizonte temporal de 40 años por delante, yo creo que habría que irse a la pasiva, ¿no? Yo esto no lo entiendo en absoluto. O sea, es un tema que hemos tratado bastante en el foro y yo no entiendo, o sea, si crees que a 5 o 10 años vas a acertar más con la gestión activa que con la pasiva, pues ves repitiendo cada 5 o 10 años. No necesariamente, a ver, depende. ¿No? Yo desde que empecé a invertir en Bessinver aún no quité un céntimo de allí. Es decir, estuve en Bessinver, ahora está en Cobas, ahora está en Gol, pero aún no desinvertí nada y eso hace casi 10 años. Claro, pero perdona, pero a ver, es que igual no lo he explicado bien. Lo que subyace cuando tú dices que recomiendas la inversión pasiva, la inversión activa para plazos más cortos, no la recomiendas por sentirse mejor uno consigo mismo. Lo recomiendas porque crees que el rendimiento va a ser más alto. No, lo recomiendo porque la gestión activa es de tipo personalista. Tú estás en un fondo de inversión activa por la trayectoria del gestor y por su reputación. Pero el gestor, tarde o temprano se va a morir. Si el tío tiene 40 o 50 años y tu plazo de inversión vas a empezar a invertir con él, pues ahora, y vas a estar 40 o 50 años, estás pensando en tu jubilación, probablemente tengas que pensar que él no estará para eso. Es decir, cuando inviertes con una gestora activa, importa la persona que está allí. Pero esa persona no va a durar siempre. Mientras que en la gestión pasiva te da igual. ¿O es que alguien va alguna vez a la conferencia anual del SP500? No, no hay... Claro, evidentemente. Entonces son temas distintos. Pero eso es verdad que a veces hay cierta institucionalidad en algunas gestoras activas. Pero realmente el que se ha ido a Cobas y el que se ha ido a Advalor se ha ido por los 3 gestores. Sí, pero... Si mañana un coche atropella a Paramés y fallece, realmente yo acabaría moviendo mi dinero de allí. Y lo mismo te digo con los otros dos, los de Advalor. Porque tú estás ahí por ellos. Yo estaba muy contento con ellos en Bessinver, por ejemplo, ese es mi caso. Y no quería cambiar de gestores. Porque el inversor, por ejemplo, el inversor de mi estilo, no quiere follones, no quiere líos, quiere que todo siga igual, no quiere cambios. Si funciona y estamos teniendo buenos resultados, no hay nada que cambiar. Bueno, pasó lo que pasó, luego si queréis hablamos de ello y demás cosas. Y mi punto está claro en ese sentido. A mí me gusta mucho, no sé si he visto una película que se llama Casino. Esta de Brian De Palma me parece que es. No, o Scorsese, uno de esos dos. De Scorsese. Sí.
que va de los casinos de Nevada y la mafia y tal. Bueno, al final de la película, bueno, se destapa todo el pastel, la policía les está pisando los talones y llevan a los grandes jefes a juicio. Entonces, en un receso del juicio, los jefes están hablando entre ellos y dicen, bueno, aquí hay que empezar a eliminar gente porque son testigos y tal. Y dice, este tal, este patatín patatán. Y llegan uno y dice, ¿y este otro? No, este es leal, este no diría nada, no sé qué. Y dice uno de los mafiosos, de los jefes más veteranos, dice, claro, es verdad, pero ¿por qué arriesgarse? Entonces, ese es el punto práctico de la gestión pasiva. La gestión pasiva te sirve para toda la vida. Y la gestión activa no, porque depende del gestor. Y el gestor, primero, se puede morir. Segundo, se puede cansar. Como se cansó Peter Lynch. Peter Lynch, que fue el mejor, tuvo ahí un 30% anual. Parece ser que un 29-30% compuesto anual. Pero estuvo 13-14 años trabajando. Si eres un seleccionador de un fondo activo, no vas a seleccionar a ningún gestor que no tenga por lo menos una trayectoria de 5 años. Así que, como mucho, te podrías haber beneficiado de Peter Lynch durante 10 años si hubieras seguido ese principio. Pero estuvo 13-14 años, tío, no veía a sus hijas y se fue. Y eso le puede pasar a cualquier gestor activo, pues por un montón de historias. A lo mejor dice, pues no quiero trabajar más en esto, bueno, mi vida no tiene sentido, pues me hago hippie o me voy a cuidar de mis hijos. Y a dar conferencias. Entonces, la gestión pasiva no necesita de personas, necesita de ordenadores. Y la gestión activa sí necesita de personas. Y una vez que tú realmente te has seleccionado un gestor activo por su trayectoria, por su reputación, porque te han convencido sus principios, lo que te dice, cómo te lo dice, etcétera, etcétera, pues para eso está. Pero, caray, que somos mortales. Y la vida da muchas vueltas. No sé si me explico. Sí, bueno, yo no sé si Arturo iba a lo mejor por el lado de que si tú piensas a lo mejor que Cobas va a hacerlo mejor a 10, 15 años, pues a lo mejor estar 10, 15 años con Cobas y después pasarte a la gestión pasiva, o cuando ocurriese ya algo de ese tipo, pues pasarte a la gestión pasiva. Vamos. Pero de alguna forma ya te respondo, porque ahora mismo lo que tengo gestión pasiva es residual y es por si las moscas, ¿no? Sí, está. Tampoco es, no es un pecado capital. Es decir, a ver, en la inversión, es que a mí me llama mucho la atención las pasiones que hay en la gestión activa, ¿no? Que parece que los gestores son como Mick Jagger y Paul McCartney, que son como estrellas de rock, ¿no? Yo no veo en las conferencias que él tiene los calzoncillos. A ver, que es un señor que gestiona tu dinero, que se supone que lo hace muy bien, y a cambio te cobra una comisión. ¿Mm? Es decir, esto es lo mismo que le pasa a veces a la gente que se enamora de una acción. Tú tienes que enamorar del gestor, es un profesional, pero no es tu amigo, no es tu colega, no lo conoces, a lo mejor lo tienes sentado en el avión y no lo tragas. Imagina, a lo mejor tienes sentado a Paramés en el avión, te está hablando de BMW y Schindler y tal, tú no aguantas más, le dices a la azafata que te cambie el sitio. ¿Por qué no? Porque no lo sabes, a lo mejor no lo conoces personalmente. O bien, resulta que es un señor encantador y dices, pues ojalá fuéramos amigos, pero no lo sabes. Claro. Y la gente, pues está ahí como si se estuviera dando besos con, no sé, con Javier Martín, no tiene, para mí no tiene lógica. Esto es, pues, digamos, un negocio, un acuerdo entre una persona, un gestor, y ahí tiene que quedarse los límites, ¿no?, de su relación. Eso no es óbice para que tú digas, caray, pues admiro mucho a este tío porque lo hace muy bien. Pues estupendo. Pero no es tu novia, no es tu mujer, no es tu amigo. No es tu amigo. Es un profesional a tu servicio. Eso es todo. Es tu proveedor. Es tu proveedor. De hecho, bueno, esto será también otro tema que trataremos en el libro que hemos pensado titular La hora de los snipers. De los francotiradores, ¿no? La segunda parte de... Sí, bueno, de alguna forma la gestión activa no deja de ser parte de la guerra financiera asimétrica desde el punto de vista del inversor, que es un señor que está ahí con sus alpargatas y con medios muy limitados intentando sobrevivir a enemigos tremendos.
Lo que ocurre es que, claro, los resultados claro, el primer enemigo de la gestión activa es la gestión pasiva. Y lo es por los resultados. Lo es por los resultados. Entonces, de la misma manera que puede ser relativamente sencillo, ¿no?, elegir un fondo de gestión pasiva, pues es más complicado, creo yo, pues elegir uno de gestión activa, y lo que queremos es hacer un libro, pues que hablemos de cómo elegirlo medianamente bien y enseñando a razonar al pequeño inversor, al pequeño ahorrador, pues de manera fría. A ver si algún político nos pone a pedir el libro, ya que nos ha puesto a pedir el de la guerra financiera asimétrica, a ver si nos pone a pedir el siguiente y vendemos miles de ejemplares. No nos cae esa breva. Es verdad, Sí, es sí. verdad. En ese tema que comentas de la gestión vamos, el riesgo que tienen los gestores, que eso existe, el riesgo gestor es evidente que existe, y desde que ocurrió lo de Bestinver, pues creo que a los que veníamos de atrás nos quedó muy claro a todos. Y eso evidentemente es algo que está a favor de la gestión pasiva, que efectivamente no tiene, digamos, ese riesgo. Yo creo que, no sé si fue una vez en un tuit hablando con Antonio Rico de Baelo Patrimonio, que había una comparativa que había de Warren Buffett contra el Nasdaq, que estaba así, si invertía recurrentemente, estaba como muy igualada. Y yo le decía que, digo, bueno, pues eso está muy bien a favor de Warren Buffett, que miran qué valores está muy bien. Y le decía, efectivamente, bien por Warren Buffett, dice, pero al gestor del Nasdaq nadie le ha escrito un libro, ¿no? Ciertamente. Y a su conferencia anual de clientes no va nadie. Sí, sí. Entonces, sí, de hecho, me ha venido a la cabeza cuando has comentado el tema del SP500, de la conferencia del SP500. Entonces, oye, lo del riesgo gestor lo tenemos claro. Una cosa que me gustó de lo que comentasteis en el Value School también fue un tema del riesgo partícipe. ¿Dónde piensas ahí que la gestión activa o gestión pasiva tiene, digamos, mayor riesgo? Porque ahí efectivamente fondos de inversión que puedan estar mucho más vinculados a lo que es el growth, el crecimiento, pues ya nosotros empezamos hablando del Strix, del Fan Smith o de los de Meridian, de Value, que casi son growth, pero claro, que invierten en compañías que son elefantiásicas, casi invierten en las mismas que el fondo noruego, pues evidentemente parece que un riesgo de liquidez o que de los partícipes se puedan ir, parece que no puede ir, a lo mejor no influye mucho, pero a lo mejor los de gestión activa, que a lo mejor están en empresas poco seguidos, que tienen menos liquidez, ese riesgo partícipe, si no está todo el mundo alineado y en cuanto vienen las primeras caídas del infierno, pues nos puede perjudicar a todos. No sé si eso lo tenéis estudiado, lo habías visto, lo comentaste por algo justamente por el caso. Bueno, yo no sabría decirte si es más peligroso el partícipe de un fondo de gestión pasiva que el de un fondo de gestión activa. Ahora bien, claro, has hablado de, por ejemplo, el tema de la liquidez, ¿no? Eso sí que influye en los pánicos, ¿no? En lo que puede llegar a crear una acción. Me parece que aparte esta problemática se la escuché a Alejandro Estebarán, de True Value, que invierten en empresas muy pequeñas, ¿no? Y a veces con poca liquidez. Claro, si el partícipe no está preparado para pasar por un 2008 y entra en modo pánico, ese señor te está perjudicando. Está perjudicando al que se queda. Y el problema en sí es irresoluble, ¿no? Porque en un fondo hay miles de partícipes, tú no conoces a todos los que están ni todos los que son. Quizá por principio podría considerar menos relevante la gestión pasiva. Al fin y al cabo, quien está en la gestión pasiva se supone que va a estar ahí mucho tiempo. El tema del promedio del coste monetario es fácilmente salvable, es fácil de hacer, es fácil técnicamente no requiere nada. Pero la gestión activa, claro, es que tú conoces al gestor. No conoces personalmente, pero sabes quién es, has escuchado en las conferencias, sabes sus principios, has leído sus informes, etcétera, pero no sabes quiénes son los otros 4.000, 5.000, 6.000 o 10.000 tíos que están ahí a tu lado. Y en este sentido, a mí me parece muy importante la labor que están haciendo las gestoras por educar al partícipe. Es decir, por recordarle lo que ya te dice el folleto del fondo. Plazo mínimo recomendable de inversión, 5 años. Te dice ni 4, ni 3, ni 2, ni 1. Te dice 5.
Y de hecho, yo soy partidario en la gestión activa de penalizar al que se va antes de tiempo y esa penalización repartirla entre el resto de partícipes. Me parece un incentivo bueno. Hasta donde yo sé, creo que ninguna gestora lo hace así. Ya, Bestinver decía que lo iba a hacer y se fueron sin hacerlo. No sé si te acuerdas. Pues, Que siempre sí, cobraban sí. al que se iba antes de un año un 3%. Siempre decían que, bueno, igual esto tenía que recaer y no lo hicieron nunca. Claro, pues ojalá lo hubieran hecho ojalá lo haga alguien, porque me parece muy importante disciplinar al partícipe, porque, caray, imaginaos que es una tripulación de un barco, ¿no? No puede haber gente que está saltando del barco cuando necesitas que todo el mundo esté remando en la misma dirección. Un poco es así, o estás en una ofensiva, una operación militar y se te van desbandando la gente. Claro, es un tema serio y además lo que has dicho de la liquidez, sobre todo en fondos como el de True Value, pues puede ser un problema. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, bueno, yo sé alguna vez que hemos hablado con ellos o algún tema de conversaciones que han puesto en sus hilos, evidentemente siempre a lo mejor tienen alguna compañía grande. Primero que siempre, si os fijáis, le ocurre a True Value, le ocurre a Valentum también, siempre suelen tener bastante liquidez en sus fondos, por lo general. Y luego, evidentemente, True Value, que está más orientado a lo mejor a micro o a pequeños, luego siempre tienen grandes elefantiásicos por ahí por si tienen que hacer liquidez, porque ellos siempre están en OpenText, en BRK, o sea, tienen compañías que no son tan pequeñas, de donde podrían sacar toda la liquidez del mundo. Entonces, bueno. Sí, bueno, esos ya son condicionantes de la operativa de los fondos de inversión, ¿no? Y de la regulación, evidentemente. Que creo que en España no nos podemos quejar a pesar de todo. De todas maneras, yo creo que el tema del riesgo partícipe. La conclusión final, a mi modo de ver, es que el problema es en sí irresoluble. Como segundo punto, creo que las gestoras activas deberían mojarse mucho más en él y esa penalización de la que antes hablábamos, revertirla al resto de los partícipes. Ahora bien, creo que la mayoría no lo van a hacer porque claro, es un dinero que se quedan ellos. Y no tengo más que añadir al respecto, realmente. Esos son los puntos que creo que no hay manera de evitar. Ojalá pase lo de la reversión de la penalización al partícipe, pero no lo veo claro. Yo creo que lo que quería comentar es que creo que a día de hoy tampoco creo que eso vaya a pasar. Lo que estaba comentando David lo veo muy difícil y pues también es verdad que me imagino que con el tiempo sí que habrá una reversión a la media, y igual que pues en otros países están democratizando un poco, bueno, bajando un poco también más las comisiones y con productos más específicos, ¿no? Porque la competencia, por ejemplo, de Fundsmith, yo creo que también se estará notando también en activos bajo gestión también de algunas gestoras, ¿no? Pero yo has comentado antes un tema y me he quedado con ganas de preguntártelo, porque sí que es verdad que, de hecho, en el foro lo hemos visto mucho. Hay pues mucha gente que defiende a capa y espada también digamos a los gestores, ¿no? Yo creo que también pues es una actitud de crítica constructiva, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho o nos gusta mucho pues cuando hay gente que también sabe un huevo de fondos, como Agen Jordi o amigos nuestros y demás, que hacen una deconstrucción del proceso del gestor, y no hay nada en contra del gestor, pero luego esto genera unos debates realmente acojonantes. No sé, ¿qué opinas tú también que has comentado también un poco antes al principio sobre esto, pero me gustaría saber un poquito más de tu opinión? De construir al gestor. Bueno, aquí, desde nuestro punto de vista, yo creo que Santi creo que también piensa igual. Realmente, ¿cómo decirlo? Digamos que es un cara y cruz, ¿no? Bien, el gestor, y sobre todo, pongamos por ejemplo los fondos Value, ¿no? Es un señor que tiene que hacer su trabajo. Y ese trabajo, por la definición de su estudio de inversión y sus principios, va a dar su fruto de aquí a unos años. Entonces no puedes estar todos los días hablando de si te has equivocado comprando A o comprando B o comprando... Por ejemplo, ahora creo que pasa esto en Cobas con
con Aritza. Sí, la panadera. La panadera suiza. Y, porque por ejemplo, yo como partícipe, yo no sé nada de la compañía. Y la mayor parte de los partícipes de Cobas y la mayor parte de los que hablan del tema tampoco. No la han estudiado tanto como ellos, no han estudiado ni la competencia, ni sus cuentas, ni han visto nada. Que al final puede ser un error de Cobas. Pues oye, pues sea un error. Pero el caso es que un año y medio, un año y poco, ¿no?, que llevan funcionando los fondos, no creo que sea el momento, no, ni en este caso, ni en otros, para cuestionar al gestor. Ya cuando van tres años, pero sobre todo, yo pondría siempre ese plazo mínimo de 5, ahí ya es cuando tienes que mojarte. Porque al fin y al cabo, si vas a la gestión activa, es para liberarte a ti mismo del peso de seleccionar las acciones. Y al liberarte a ti mismo del peso de seleccionar las acciones, lo que tú tienes con el gestor activo es una relación fiduciaria, de confianza, basada, fe, fides, fidei, basada en la confianza pura y dura. Tú confías en que él va a tomar las decisiones correctas para ti. Y a cambio, pues le pagas una comisión. Pero también es verdad que hay que ver lo que hacen los gestores, ciertamente. ¿Qué pienso yo? Que hay que verlo con el plazo adecuado. Claro, o sea, yo creo que muchas veces, más en sí, digamos, que analizar, pues bueno, o sea, decir, pues en un caso en concreto, pues que efectivamente puede ser un error de inversión o no, y los mejores profesionales del mundo cometen errores, igual que un cirujano pues se puede equivocar, o sea, que estas cosas suceden y es humano y demás. O sea, yo creo que mucha de la importancia, sobre todo, en la parte del proceso, cuando un gestor dice, o sea, hace lo que dice, ¿no? O sea, que muchas veces es verdad que esto no sucede, ¿no? Entonces, cuando realmente, es decir, yo creo que nadie puede echarle en cara, por ejemplo, a Paramés que esté comprando pues compañías de esa tipología, porque más o menos pues la idea que ellos tienen, yo creo, es comprar compañías de esa tipología. Ha tenido una evolución a través de los años, quizá antes compraba cosas que podríamos considerar como de más calidad o menos, pero al final sí que yo, bajo mi punto de vista, hacen lo que dicen. Tampoco soy ningún experto en esto, ¿no? De todas maneras, yo ahí también te digo que es que todos hacemos lo que decimos. Todos nosotros en nuestra vida, en cualquier ámbito de nuestra vida, hacemos siempre lo que decimos. O tendemos a hacer la mayor parte de las veces lo que decimos. Lo mismo pasa con los gestores. Es decir, esto me recuerda, creo que también un tema muy interesante, que es el purismo en los estilos de inversión, ¿no? Es decir, es que un gestor value, por ejemplo, no va a usar algún tipo de elemento macroeconómico o incluso algún tipo de elemento técnico. Es que un doble suelo contextualizado a lo mejor no le dice nada a un inversor value. De hecho, Valentum combina el momentum con el value. Entonces, creo que hay que estar preparado también para que alguna vez no se haga lo que te dicen, porque es normal que eso sea así. Claro que eso no puede repetirse ni convertirse en una regla general, pero es que en todos los ámbitos de la vida no todos hacemos lo que decimos siempre, porque no podemos, lógicamente. De hecho, a ver, el riesgo gestor más famoso de la industria de los fondos de inversión en España, que fue el de Besinver, yo me enteré por la prensa. No, de hecho me enteré por un WhatsApp de Santi, y luego me enteré por la prensa. Como partícipe, que casi te queda, ¿no? Claro, tú ese día le has enviado un ramo de flores a Paramés con una tarjeta que dice eres el mejor, y llega ahí y no lo coge porque no está, se ha ido. Y eso te puede pasar en Cobas, en Cobas ya no, porque la propiedad ya es de él, ¿no? Pero te pasó en Bestinver, con todos los incentivos, menos uno, con todos los incentivos a tu favor. Había un incentivo que no estaba a tu favor, que era la coincidencia de la gestora con el gestor. De hecho, incluso Paramés reconoce en su libro que no fue esa manera de irse, no fue la correcta. Pues a veces esas cosas pasan. Y hay que estar preparado para ello. Es otro inconveniente la gestión activa y una ventaja también de la pasiva, donde no hay estos follones.
no hay estos líos. No sé si estáis de acuerdo. Marcos, estás muy callado. He escuchado el tema del doble suelo y me he puesto pensativo. Entonces, y sobre todo porque antes nos había comentado David, que a Santiago cuando lo habías conocido, que él hacía trading y que lo habías convertido. Luego, ahora me surgía la pregunta, que qué pensabas del tema del análisis técnico. Te habías comentado además el tema de Valentum, ¿no? Que parece que hace Valium y Momentum, aunque realmente Valentum no es que no hace el momento realmente que se entiende como tal, vamos, como es el momento tal cual. No hace ningún tipo de momento. Claro, Tenemos que acabar con el mito de que Valentum hace momento, porque no, hace. es que ellos no hacen el momento tal cual como, bueno, fíjate, iba a decir, como Rubén y como Arturo, que son los, o Fabala, ¿no? Los valedores de cómo funciona el tema del momento. Pero si os fijáis, tanto Paramés como Guzmán de Lázaro, Bernard y otros muchos gestores están adscritos a la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Ellos dicen que no hacen macroeconomía, pero tú tienes que tener una cosmovisión económica. Enseñan sus gráficos de mínimos ahora. Claro, es decir, eso decir, también me dice Buffet, no, yo no hago nada de macro, no me fijo en nada. Bueno, pero si Cobas Internacional cubrió divisa, eso es macroeconomía, eso es hacer macro realmente. O cubrir la divisa. Claro, si cubrir la divisa. Así, ¿no? A lo mejor otros no lo han hecho, pero tú tienes que tener, pues digamos, tu forma de ver, pues, cómo está el momento económico. Otra cosa diferente es que ese no sea, digamos, el elemento que más pesa. Evidentemente, yo estoy convencido que no es el elemento que más pesa ni en True Value, ni en Valentum, ni en Bessemer, ni en Advalor, ni en Cobas, ni en las otras gestoras de este estilo. Pero, de alguna forma, unos lo usan, otros no lo usan más o menos, y coincidirán todos en vilipendiar el análisis técnico, ¿no? Pero bueno, a saber si alguna vez no lo han usado. Vale, pero tú tienes experiencia propia con el análisis técnico, hiciste como todos, hiciste rayas y luego viste que con eso no hacías un duro, o no, No. Fuiste de los aquellos que dijiste, anda, pues con esto me hago rico, no sé. No, yo hice, sí lo estudié, pero ¿qué pasó? Que cuando a mí me interesó la inversión, por casualidad, el primer libro que compré fue El inversor inteligente. Y me compré ese tocho. Y fue el primer libro de inversión que me compré, allá por el 2008. Y claro, desde entonces, pues, no me atrajo el análisis técnico. Ahora bien, tampoco sé yo, y ni te puedo dar datos, porque no los tengo ni los conozco, de qué porcentaje de personas tienen éxito con análisis técnico, sospecho que pocos, y no estoy en esa dinámica de vilipendiarlo, porque si una persona sabe hacer bien algo, aunque a ti no te guste, y lo hace bien, y le sale bien, por el motivo que sea, pues enhorabuena, estoy de acuerdo. Enhorabuena. ¿Qué creo yo? Que, por ejemplo, el value investing es más fácil de entender en ese sentido, ¿no? Porque es una inversión, digamos, de tipo empresarial, ¿no? De que compran la empresa, ¿no? Y eso tú lo puedes entender. La gestión pasiva también es fácil de entender. Pero tú, en la gestión pasiva, estás apostando por el progreso económico de la sociedad, representado por sus empresas, que generan más beneficios y nuevas invenciones, nuevas tecnologías, etcétera. Entonces esas cosas para mí son sencillas. Ahora bien, la figura del diamante y el murciélago y no sé qué, pues yo no lo entiendo muy bien. ¿Entiendes? A lo mejor otros sí y lo sabe utilizar, pero yo no. No sé vosotros sabéis hacer un murciélago. Nada, a mí me interesa mucho verlos, pero no tengo manera de verlos. Yo no tengo ni idea, macho, de eso. La verdad que aparte es bastante entretenido. No sé si visteis una conferencia de Álvaro Guzmán de Lázaro que puso a caldo al análisis técnico. Bueno, puso, es que dijo que era para coger, romper un papel y tirarlo a la papelera, vamos, no es que lo pusiera a caldo. ¿Tienen un fondo, no? O algo así, o participan en un fondo de análisis técnico o algo así, vi yo por ahí una publicidad, ¿no? ¿Puede ser?
No lo sé, no lo sé. Pero me acuerdo que hubo una cierta polémica con esto, eso también en las redes, ¿no? Porque claro, los analistas técnicos pues reclamaban un poco de respeto. Y, y bueno, me llamó la atención, ¿no? Estas batallas de los frikis de la inversión. Bueno, pero él en justo segundos antes reconoció que él había estado mucho tiempo diciendo que el Quant no funcionaba y que ahora reconocía que había 2 o 3 fondos por ahí que durante 20 años a largo plazo, pues ahora tenía que decir que sí que funcionaba. Que él, bueno, lo que dice es que no conoce ningún fondo que, pues de análisis técnico, pues que con el largo plazo, pues se mantenga o haga capital. Otra cosa es que mucha gente analista técnico pues dice que bueno, pues que los quants son técnicos. Bueno, esto ya cada uno como lo Hombre, quiera, a lo mejor la cuestión no es esa, ¿no? Que no exista un fondo de análisis técnico que no haya tenido buenos resultados a largo plazo, ¿no? La cuestión es que es más probable que otro tipo de estilos de inversión pues consigan mejores resultados. Quizás ese sea el quid de la cuestión. Claro. Estaba viendo yo aquí que creo que, si no me equivoco yo, era un fondo, el de Blackbird, me parece que era, con el que había estado, ellos estaban por el medio o algo así, no recuerdo muy bien. Pero vamos, que yo creo que en aquella conferencia lo que fue muy claro también es que decía que prácticamente el análisis técnico te invalidaba como... Sí, creo que usó exactamente esa expresión. Te invalidaba para hacer value investing. Sí, invalidaba para hacer value investing. Sí. Claro, no sé, no lo creo. No creo que te invalide. Claro, es probablemente, si le dedicas tiempo a hacer análisis técnico, pues es tiempo que le quitas a hacer value investing. No, y viceversa. Entonces, pues depende de lo que te gusta hacer y lo que te dé resultados. Realmente, ¿por qué invertimos en fondos de inversión? ¿No? ¿Qué queremos? Porque queremos que alguien tome las decisiones por nosotros. Eso es todo. De la misma forma que no conocéis toda esta gente que a veces os piden consejo financiero. Y que te dicen que te dan a ti el dinero para que tú lo inviertas. Sí, exactamente. Esa y luego te piden consejo. Lo que quieren normalmente es deshacerse de su responsabilidad. Y si les sale mal, echar la culpa a otro. Porque hay pocas luces en cómo se enfoca el ahorro y la inversión en España, en ese sentido. Pero, volviendo al tema de la gestión activa, lo que tú haces en la gestión activa es desentenderte de todo eso. Pero que te desentiendas de esa toma de decisiones individual respecto a la compra, venta de acciones, no significa que no seas responsable de los resultados que obtengas. ¿En qué sentido eres responsable del resultado que obtengas? Pues si no has hecho un buen trabajo de selección de los fondos. Que esperamos que ayudar al lector con nuestro pequeño granito de arena. Y si conocéis a algún político que nos ponga para ir cuando publiquemos el libro, por favor, para ir a animar las ventas. Vale. Pues sí, no, la verdad es que yo creo que muchas veces el problema también es que la visión holística de las cosas, pues yo creo que falla bastante. Y eso es... pero y también es que muchas veces los gestores también, pues yo creo que lo obviamos muchas veces, pero también pues al final tienen que vender también su producto. Es decir, y es cierto que con todo esto del value, pues yo creo que también se ha creado un poco de cultura, por así decir, o de... no sé, hay muchos mantras, ¿no? Yo muchas veces lo veo que hay muchas cosas que son mantras que se repiten hasta la extenuación y que de hecho pues luego inclusive pues los continuamos repitiendo también muchas veces los inversores particulares. De esto desde el caso de Buffett es el más paradigmático, pero vamos, la verdad es que yo creo que también... Claro, aparte que en concreto en el value investing hay muchísimas maneras distintas de invertir, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, lo que hace Charlie Munger con lo que hacía Walter Schloss, por ejemplo, o lo que hacen los de True Value con lo que hacen los de Cobas. Es que no es lo mismo, son cosas diferentes, aunque tengan más o menos los mismos principios, pero es que hay muchas variaciones. Entonces es un universo muy amplio, bastante amplio, y donde cabe todo. Cabe desde comprar cosas con PER bajo a comprar cosas en la que no miras el PER.
Caben muchos animales Sí. en esa granja. Y David, ¿tú a nivel de compra de acciones individuales? No. Yo compré solo acciones españolas porque cuando empecé en esto, lo que pasa es que, claro, eh, empecé a formar, digamos, en el 2008 y compré en el 2009, con lo cual tuve un año muy bueno y luego ya fue cuando ya me pasé a los fondos. Lo que pasa es que me quedó el gusanillo después de leer los balances, la contabilidad y escribir. Y si os digo la verdad, me metí en esto de las finanzas. Bueno, mi familia siempre fue familia de ahorrar, no de pedir prestado. Pero fue por culpa de la burbuja, porque supongo que vosotros en vuestro lugar de trabajo, pues observasteis a vuestros compañeros de trabajo, ¿no? Y las raciones que tenían y cómo razonaban respecto a los precios de los inmuebles. Y a mí me dio por preguntarme si todo eso tenía alguna lógica. Y me informé, ¿no? Y claro, no me salían las cuentas, ¿no? No me salían las cuentas de que tuvieras que dedicar la mitad de tu sueldo a pagar una hipoteca. Que me daba que era demasiado dinero. Y recuerdo que mi padre, que descanse en paz, en el 2006, 2007, me había pedido mi opinión sobre comprar un piso y yo le dije que por ahora no. Ya en el 2008, ya cuando yo ya estaba empapándome en esto, ya dije que por nada del mundo comprar un piso, que si quería pues podíamos comprar acciones para él a través de fondos de inversión y que eso iba a dar más dinero. Y efectivamente lo dio. Y fue gracias, la verdad, a mis compañeros de trabajo, porque sin ese contacto con tanta gente con la que yo estaba entre el 2002 y el 2007, no hubiera caído en la cuenta, pero como era algo tan recurrente y lo tenías ahí y yo vivía de alquiler y no tenía pensado comprar piso y me parecía todo que estaba como desmadrado, ¿no? Y hacías cuentas muy sencillas y a mí mi instinto me decía, no te metas en esto, no te metas en esto. Y luego, claro, cuando aprendí más, dije, pues mira, ¿por qué no hiciste bien en no meterte en esto? Y así he acabado yo aquí. ¿Qué os parece? La verdad es que empezaste en un buen momento, desde luego, para invertir, vaya, porque había pasado ya un poco, o sea, pillaste uno de los mejores momentos, ¿no? Sí, en Bolsa pillé, en Bolsa Española pillé un momentazo en el 2009. Y además vendí en el primer trimestre del 2010 todo lo que tenía para pasarme luego a fondos de inversión. O sea que, más que nada porque tenía, a lo mejor que tenía entre 20, 25 compañías, llegué a tener, pero me ocupaba muchísimo tiempo y no podía, ¿no? Tenía tiempo para leer, para aprender cosas, pero estar pendiente de una carta de 20 compañías, pues la verdad, para un particular, pues es bastante trabajo. Muchas veces los gestores dicen que los particulares tienen ventajas sobre ellos, ¿no? En el sentido de que no tienen los mismos límites ni ataduras que ellos tienen en la gestión del fondo, y eso es verdad. Pero también es cierto que tienen en contra el sistema fiscal, que les perjudica o les discrimina, como queráis verlo, y el factor tiempo. Es decir, la ventaja de los fondos de inversión es que no te ocupan tiempo. Pero si estás comprando acciones, sí. Aunque tengas la intención de conservarlas años, tienes que leerte los informes trimestrales, los informes semestrales, tienes que estar pendiente de las noticias que pasan alrededor de la compañía, porque pueden pasar cosas malas y no todo es bueno. Y la pretensión de comprar una empresa tipo Coca-Cola o Nestlé a buen precio y no tener que mirar nunca más eso, pues puede salir bien, pero también puede ser que no. Y, y claro, contra esa comodidad, pues los gestores tienen razón, es decir, un particular podría conseguir un buen resultado, pero ojo, hay que hacer muchos sacrificios y dedicarle mucho tiempo. En el riesgo partícipe está la dejadez del partícipe, que ni lee los informes trimestrales, ni el informe anual del fondo, ni ve la conferencia.
a mí me ha pasado con gente que le he recomendado por los mismos fondos donde estaba yo invertido. Bueno, en su tiempo fue Besinvey y luego no hacían nada. Y yo les preguntaba, oye, ¿viste esto? ¿Viste lo otro? Y yo, no, yo no he visto nada. Ni se enteraron de que cambió el gestor. Bueno, igual es Claro, mejor. claro, porque ¿qué quiere la gente? La gente quiere que le digas dónde poner el dinero, ganar dinero y que la responsabilidad sea tuya. Pues, claro, entonces yo cada vez tengo muchas más reservas a darle consejos a alguien, incluso que me lo pida, porque, y más en este tema, y sobre todo si conozco el carácter de la persona. Supongo que vosotros también os habrá pasado, estáis hartos de estas historias. A nosotros nos preocupa bastante porque muchas veces sí que es verdad que tus opiniones que podemos vertir en un podcast o en un vídeo o en el mismo foro, pues a lo mejor pueden hacer que efectivamente haya gente que lo haga sin pensarlo. Así que el caveat emptor un poco de avisar varias veces primero de que esto no es una recomendación, de que tienes que pensarlo, de que con el dinero no se juega y todas las historias, pues es verdad que es así, pero pues al final pues es una responsabilidad grande que aparte es totalmente asimétrica, porque lógicamente no hay ninguna contrapartida, o sea, tú al final no, pero sí que es cierto que si a la persona luego le sale mal, pues se puede meter en un follón, digamos, importante y es una responsabilidad que tampoco tiene, o sea, yo creo que a nadie nos gusta tampoco el aconsejar precisamente por eso, porque tú puedes estar comprando una compañía y otro está comprando otra compañía y uno está totalmente acertado por el motivo por el que la compra y otro no. Entonces la misma compra, en el mismo momento inclusive a uno le puede salir bien y para otro puede ser una catástrofe. Sí, aparte es inevitable equivocarse. Esta es otra de las cosas que yo creo que hay que tener muy claras y no meterse mucha caña a uno mismo y entender pues que joder, o sea, que te vas a equivocar y que no pasa absolutamente nada malo por ello, pero es como que tienes que reservar de tus ganancias futuras, sabes que un porcentaje importante va a ir pues precisamente para los errores y es una forma parte del negocio, ¿no? Es como la materia prima que utilizas para hacer un transformado, o sea, al final una parte pues la vas a perder y si eso no lo entiendes bien, yo creo que mejor que te dediques a otra cosa, vaya. De todas formas, yo también soy un poco más optimista ahora que hace unos años, ¿no? En primer lugar, porque un tortazo como el del 2008 y en el caso concreto de España, el estallido de la burbuja inmobiliaria, pues al fin y al cabo estas cosas hacen espabilar a la gente, ¿no? Y luego porque también creo que las gestoras sí han hecho un esfuerzo por, digamos, por formar al partícipe, por informarle y por intentar incrementar su cultura financiera. De hecho, por ejemplo, la iniciativa Value School, pues hace unos años era impensable, ¿no? Y ahora, pues mira, pues se traducen libros, gente que no somos del mundo de las finanzas, podemos ir allí a presentar un, un, un libro autopublicado. Es que hay cosas que sí han cambiado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que seguimos siendo todos muy minoritarios en este sentido y creo que en España hay una laguna tremenda que no sé cómo se puede cubrir y aparte bastante animadversión a la renta variable. Claro. No sé si estáis de acuerdo en eso. Sí, no, totalmente de acuerdo. Por eso a mí es una de las cosas que no, vamos, no es que no me guste, pero el hecho de que dentro de las filosofías de inversión, que pueden ser todas acertadas, pues que a lo mejor que unos estén, que si la pasiva, que si la activa, que si el crecimiento, que si los dividendos, digo, pero si seguramente todos en 10, 15 años, seguro que todos por su camino van a terminar contentos, digo, pero si lo que teníamos que hacer es unirnos para intentar que los que están fuera de todo esto, pues se metan en alguna, o sea, en algo que digamos que sea un poco racional, ¿no? Porque claro, esto es muy minoritario y parece que entre nosotros mismos pues nos escuchamos todos los días, parece que uno que sí tiene una idea, otro la otra y bueno, yo creo que el objetivo es un poco distribuir el conocimiento y que luego cada uno en libertad, oye, pues que elija lo que quiera. Lo que es importante es que la gente lo conozca y una vez conocido, pues oye, que después ya lo hagan. Yo, principalmente a mí lo que más me molesta es, o sea, que me molestó en mi caso, es que cuando yo descubrí este mundo o cuando uno lee este tipo de cosas, es decir, ¿cómo es posible que hasta tan tarde yo no me haya dado cuenta de esto? Luego a lo mejor me doy cuenta y decido que mi dinero al 0,1% a ING. Perfecto. Pero ya conozco cómo combatir la inflación, conozco filosofías de inversión, conozco qué es lo que hay, pero luego lo decido.
Lo que me parece curioso es que haya muchísima gente que no conozca ciertas cosas básicas por las que puede combatir durante 20 o 30 años. Antes hablabas de la especulación o de la inversión. Para mí es el ahorro, que es mantener lo que tengo ahora a salvo para cuando pasen 30 años, que es lo que me interesa. Yo ya no sé si estoy especulando, si estoy invirtiendo, si estoy haciendo algo. Yo lo que quiero es sobrevivir, o sea, que el ahorro que tengo ahora me sirva para poder vivir más tarde. Entonces, claro, no os ha pasado que habéis explicado de los principios de la gestión pasiva a alguien y os ha dicho, bueno, pero si eso fuera así, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Bueno, pero eso siempre. Claro, y la pregunta siempre. es, ¿por qué no lo haces tú? No, es que es una pregunta además que, de hecho, mira, yo las presentaciones que hago siempre termino con esa pregunta. ¿Y por qué no hace todo esto todo el mundo? ¿Por qué? Para que no me la pregunten, ¿no? Le digo, pues es que no lo sé, o sea, digo, no lo tengo nada claro. Igual que comentabas antes el tema de las pérdidas. Como dice José, esta es la gasolina que necesitas porque sabes que en algún momento tienes que perder. Yo siempre lo he considerado como parte del aprendizaje. O sea, ningún aprendizaje es gratis. O sea, tú por aprender pagas dinero. Pues bueno, pues es que las pérdidas, si tú has perdido algo y eso te ha valido para que no te vuelva a pasar otra vez, yo creo que bien gastado está. O sea, no pasa nada no pasaba nada por eso. Pero claro, esto lo comentas y parece que es todo, yo no sé, como si fuese, no voy a decir que sea, digamos, como una... A veces filosofía, alguien lo puede mirar como una religión, no, si simplemente estamos tratando de que el ahorro que tanto nos cuesta pues eso, conseguir con nuestro trabajo, vamos, que sobreviva y que se mantenga durante el tiempo suficiente para que cuando se necesite pues podamos vivir normal, vamos. Yo es que no, a esto de la inversión no le pido otra cosa más, ¿eh? Hombre, es una actividad muy asimétrica, ella. No es fácil tener éxito. Tienes muchas cosas en contra, ¿no? No me refiero solo a los enemigos de los que hablamos en la GFA, sino también todo el entorno, los medios de comunicación, todo es muy confuso. Y claro, las acciones y la compraventa de acciones, claro, está ligada a la idea de casino, especulación, lotería, ¿no? Y en cierto sentido algo hay de eso, ¿no? Pero claro, es que tú puedes convertir en un juego bajar las escaleras de casa. Todos los días lo puedes convertir en una apuesta. Lo mismo, coger el coche. Pues es lo que pasa con las acciones. No obstante, hacer comprender esto al gran público es complicado. De hecho, supongo que bueno, estaréis cansados de saberlo, ¿no? Que digamos que a largo plazo es incluso menor la volatilidad de la renta variable que la de la renta fija. Pero, claro, hacer llegar estos conceptos a la gente es una tarea de titanes. Es que bienvenido a esta iniciativa de vuestro podcast, a ver si tenéis más éxito que nosotros. Es difícil. Sí, es complicado porque además, fíjate que estábamos comentando antes que el tema de que casi siempre cuando una estrategia o una filosofía, digamos, se le da bien y va bien 5 o 6 meses, pues ya todo el mundo está volcado y criticando otras. Digo, pero bueno, pero si a lo mejor para que una estrategia funcione bien a largo plazo, o sea, puede tirarse 18, 20, 24, no sé, más meses sin hacer prácticamente nada. Sí, eso es lo normal. También a veces parece que hay una especie de guerra civil entre la gestión activa de tipo value o independiente, ¿no? Cuando en realidad el enemigo es los fondos monetarios y los de renta fijo y los garantizados y todo eso. El enemigo está ahí, no hay por qué matarse entre nosotros, ¿no? El enemigo está fuera. Pero bueno, supongo que vosotros estáis un poco más al tanto de estas querellas. Sí, vamos, yo enemigos ninguno, ¿eh? O sea, cada uno que lo haga. Ahora, oye, pues conocimiento y libertad pues para que cada uno elija, me parece que eso tiene que ser todo. Pero bueno, oye, por eso efectivamente, como dices, yo creo que el objetivo un poco del podcast y de más dividendos es un poco distribuir con la información y con el conocimiento de todos, pues eso, que se pueda distribuir lo máximo posible, vamos.
¿os parece? Yo he estado viendo las preguntas, José, eso te básicamente iba a por lo decir. que hemos comentado, yo creo que están casi todas. No sé, Bueno, vamos, había por ahí una de recurrencia, no sé si se hay, posibilita bueno, lo poder único, preguntar. sí, el plazo de 10 años, comentaba Speculata, que es la que, si tú ahí elegirías solo renta variable, value e indexada y qué porcentajes, solo value o solo indexarse, o 3 mixto renta fija más renta variable, a 10 años, ¿qué elegirías? A 10 años, a ver, siempre renta variable. Me parece un plazo de tiempo suficientemente largo. Y elegiría las dos cosas, el value y la indexación. Ahora, el porcentaje de cada uno, pues ya depende de las preferencias personales. Vamos a ver, nosotros también hemos recibido bastantes preguntas y consultas al hilo del libro y tal respecto a, a no solo este tema, sino al tema de las aportaciones. Es decir, eh, eh, gestión activa, gestión pasiva, y no hay una respuesta general para todo eso. Todas las respuestas tienen que ser individualizadas, porque depende de las circunstancias personales de cada uno. Depende del carácter que tenga cada uno, de lo aprensivo que sea una persona, de la experiencia que tenga, de la disponibilidad de recursos y de un sinfín de cosas. Porque a lo mejor, para alguien que está hipotecado, no le puedes dar esta respuesta general que he dado yo. O para alguien que tiene un hijo enfermo crónico o drogadicto, no vale esta respuesta. O para alguien que es soltero y gana 80.000 euros al año, pues a lo mejor hay que darle otra respuesta. Y tanto a esta pregunta, que es digamos, sobre la composición de los activos, como el tema de las aportaciones, lo que nosotros llamamos el RPG-7 del inversor, el famoso lanzacohetes, que tira a los Black Hawk en la película, y los IEDs, los explosivos improvisados. Ahí también hemos recibido muchas preguntas de cuál es la proporción adecuada, cuánto hay que poner. Bueno, nosotros ponemos un ejemplo general en el libro. Y sobre ese ejemplo, con el que tratamos de ilustrar cómo un entorno tan hostil, y no se me ocurre un entorno más hostil que la bolsa española desde el año 2000 al 2017, fueron 18 años de auténtico infierno, y algo con dividendos incluidos, pues cómo es posible sobrevivir con una táctica y con la otra. Ahora bien, la gente dice, ¿cuánto hay que poner? ¿Qué porcentaje en mis ahorros? Pues, la respuesta es, pues no lo sé, depende de tus circunstancias personales. Y sobre todo cuando es la progresiva, es decir, cuando vas poniendo más dinero según va cayendo la bolsa, porque cada uno ahí tiene su idea. Nosotros propusimos el ejemplo que hemos puesto en la guerra financiera simétrica, que es pues, el primer año que cae, después del primer año que cae, pues inviertes pues 2x en relación a tu aportación, 3x y sigue cayendo, 4x. Y solo como ejemplo. Pero no hay nunca una respuesta general a esas cuestiones, porque cada persona es un mundo y unas circunstancias financieras y psicológicas y vitales muy diferentes. ¿Qué hago yo para mí? Bueno, pues para mí, renta variable. Y tengo residualmente gestión pasiva y como vehículo principal de inversión, pues gestión activa. Así ya que ahora lo digo. No sé cómo lo tenéis vosotros. Es un poco me recuerda, por ejemplo, al tema de qué proporción tienes que tener en renta variable y renta fija. Depende de tu edad. Y a 100 le restabas tu edad. Entonces, una parte era para renta variable y otra para renta fija. Y depende, a lo mejor tienes 80 años y tienes un montón de nietos y quieres dejarle dinero. Pues lo tuyo es la renta variable, no bonos a 10 años de la Bundesrepublik, que te dan, yo que no sé si un menos 0,5%, una cosa así. Digo yo, ¿no? Correcto. Depende. Desde luego, cada situación al final es que no tiene nada que ver, y de hecho una misma persona inclusive en diferentes etapas de su vida pues tendrá una respuesta a esa pregunta o tendrá otra. Es decir, al final no es lo mismo en un momento determinado que te vaya todo fenomenal que en otro momento pues que quizás pues no, o tienes un acontecimiento con el que no contabas y te hace un cambio en los planes. Entonces yo creo que sí que es verdad
que está muy vinculado a realmente pues el momento de esa persona y las circunstancias de esa persona. Totalmente. Es que muchas de las preguntas que podéis ver en Twitter, y yo supongo que vosotros habéis recibido también toneladas de ellas, ¿no? Son preguntas que quieren una respuesta concreta y lo más sencilla posible a una situación compleja. Sí, de hecho... Y eso no es posible ni en las finanzas ni en ninguna otra faceta de la vida. Es así, es así. De hecho, con esta que viene ahora de Her Doctor, yo creo que me gustaría preguntar a David que invirtiendo de la forma que dicen, con aportaciones periódicas en fondos indexados y aportando más en épocas de caídas, los 3 pilares de su libro, se moje y nos diga una cantidad aproximada que habría que invertir al año para poder llegar a la ansiada independencia financiera. Esto tiene cojones. ¿Qué sé yo? Depende de dónde vayas a disfrutar de tu independencia financiera, por ejemplo. Si te gusta la langosta o no, ¿no? También. Claro, si la vas a disfrutar en el centro de Londres o en un pueblo de Santa Cruz de Tenerife. Que ojo, yo creo que va a salir mejor en Santa Cruz de Tenerife, pero necesitas bastante menos dinero. Entonces depende, uno, ¿qué entiendes por independencia financiera? Porque la independencia financiera no es... A ver, el concepto es idéntico para todos, lo que no es idéntico es, digamos, la cuantía. Y claro, pues qué sé yo, depende, no lo sé, no te puedo dar una respuesta a Doctor, no le puedo dar una respuesta en concreta a eso. ¿Qué le diría yo? Pues que si está muy interesado en tener una independencia financiera absoluta, o que ahorre lo máximo que pueda y que invierta periódicamente en renta variable todo lo que pueda. Claro, ¿qué le vas a decir? No le puedes decir otra cosa. Ahora bien, con esto de independencia financiera, tal como se plantean las cosas, lo habéis visto también pues en las redes, muchos artículos tal que dicen, vale, invierto 10.000 euros o dólares y así lo capitalizo y dentro de 40 años pues tengo tanto. Si he conseguido un 15% compuesto, soy millonario. Lo que pasa es que tú quieres gastarte el dinero en el proceso. No sé si me explico. Claro. Claro, ¿para qué tienes el dinero? Yo diría que lo que quiero es cumplir los 40 años. Claro, es decir, no estás, salvo el dinero que sea para tu pensión, no estás ahorrando, invirtiendo para mirarlo ahí como si lo tuvieras en una especie de cápsula y dices, qué bonito, y lo tocas un poco, ¿no? Y luego lo vuelves a encerrar. No. Tú quieres el dinero en algún momento, pues lo vas a gastar pues para lo que sea, para pagarle algo a los niños, para irte de vacaciones o comprarte un coche, quizá incluso retirarte antes de tiempo, un montón de historias. Es decir, la independencia financiera, como digamos, como meta idílica, ideal, está bien porque, digamos, es el faro que te guía. Pero todas esas construcciones que te hace la gente de voy a invertir 1.000 euros, venga, el 25% compuesto, dentro de 60 años estoy forrado. Sí, hombre, pero que vas a vivir debajo de un puente. A eso vamos. La pregunta, claro, yo entiendo lo que quiere, pero es que yo no se la puedo responder. Y creo que si cualquier otro se la responde de forma concreta, le está tomando el pelo. Totalmente. Y de hecho, ya que tocas el tema de la independencia financiera y demás, ¿qué es esto para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos podrías decir un poco de esto que también está tan de moda a día de hoy? Bueno, mira, te voy a poner mi ejemplo personal. Mi ejemplo personal es, me vine aquí al centro de Europa, conocí a una chica, me enamoré de esta chica y he tenido mellizos. No es lo mismo vivir esta situación tras 10 años de ahorro, inversión, renta variable y bien capitalizado, que no haberlo hecho. Yo no tengo la misma tranquilidad ahora que por ejemplo, si no hubiera hecho nada de eso. Claro. Desde luego. Caray, cambia mucho el cuento. Por ejemplo, ahora no estoy forzado a trabajar. No soy independiente, no soy financieramente independiente. Pero puedo permitirme estar 4, 5, incluso un poco más de tiempo dedicado íntegramente a cuidar a los niños pequeños, que es un privilegio. Y eso
lo puedes hacer si tienes recursos que te respalden, y si no, no lo puedes hacer, tienes que buscar una guardería y tienes que buscar un trabajo, y ves a tu hijo por la mañana y luego lo ves por la noche. Mientras que yo lo puedo ver todo el día. Y en los años en los que, digamos, más lo disfrutas, ¿no? Pues luego ya cuando tengan 16 y te empiezan a dar problemas, pues, o incluso antes, ya... ¿Qué iba a decir? Vamos, ¿cómo que los 16? Ya, vamos, muchísimo antes, ¿qué te piensas? Como de muchos problemas, les liquido los fondos que soy apoderado y me revierto el dinero a mí mismo. No. Vamos, entonces, dejar de trabajar. Eso sí, es que cuidar de los mellizos, como dices, eso sí que es un curro. Jolín, Por lo que madre veo, mía. duermes bien, ¿no, David? Duermes bien, no tienes problemas de lo que sufrimos los padres jóvenes de despertarte 20 veces por la noche. Bueno, pues tengo que decir que por la noche no dan guerra. Duermen, los canso bastante también, porque yo soy de moverme. Y lo que ocurre es que desde que me despierto hasta que me acuesto, me río yo de cualquier trader. Me río yo del trading del trading de un minuto. Y del high frequency. No paran. No, claro. Entonces, tengo que hacer gestión del tiempo, porque claro, quieres escribir un libro, pues necesitas cierta tranquilidad, sobre todo de gestión activa. De gestión pasiva ya de por sí, gestión pasiva y tranquilidad es lo mismo. Ya como podéis ver con tanto movimiento como hay ahora en la industria en España, ¿no? Pues la gestión activa tiene más salsa. La verdad es que estoy bastante ilusionado con escribir este libro, que esperamos sirva para que enseñar a pensar y reflexionar al lector, igual que la GFA. Desde luego, si alguien va a buscar el tipo de respuestas concretas de cuánto, cómo y dónde tengo que invertir para alcanzar la independencia financiera o lo que sea, pues mal andamos, ese no es el objetivo. Y yo quería hacerte una pregunta, o sea, quizás ya es cambiando un poco de prisma y demás, ¿no? Pero tú bueno, creo que también pues desde el mundo militar pues has estado también en otras zonas y demás. ¿Cómo ves la geoestrategia del mundo ahora mismo? ¿Cómo ves cuando se está en una zona de conflicto? ¿Cómo se ve el vivir en un oasis como Europa? O esta construcción un poco que muchas veces no somos capaces de entender. ¿Qué nos puedes contar de ello? Mira, yo he estado en Kosovo y en Afganistán. Afganistán me parece, tal como dijo Trump, un shithole. Y de hecho lo es. El primer día que pones el pie allí, ya estás pensando en volverte a tu casa. ¿Y cómo veo yo el mundo? Bueno, he tenido alguna experiencia desagradable en Afganistán, pero la mayor parte del tiempo no. ¿Podrías contar alguna cosa, o sea, que puedas contar, vamos? Porque yo creo que es un tema también que, vamos, personalmente me interesa también, vaya. Bueno, una vez en un convoy que venía detrás de mí, lo volaron por los aires y mataron a todos los que estaban allí, más 20, 30 civiles. Y yo salvé la vida por, digamos, 10 minutos. Y recuerdo hoy exactamente justo lo que pensé cuando vi la explosión. Al segundo de ver la explosión pensé, menos mal que no estoy yo allí. Y ese pensamiento me persiguió durante mucho tiempo, ¿no? Porque, claro, yo era consciente que habían matado a mucha gente y lo que me preocupaba era que yo no estaba allí. Cuando te sientes mal por sobrevivir, no, porque es consciente de que has pasado delante del tío que activó el artefacto. Lo que pasa es que prefirió otro objetivo, no te prefirió a ti. De todas maneras, yo creo que el mundo va mejor. Hay menos violencia, en líneas generales, cada vez más gente sale de la pobreza y cuanta más gente sale de la pobreza, menos violencia va a haber. Así que es una buena noticia. Luego hay algunos sitios, digamos, olvidados y con pocos visos de mejorar, pero caray, la gente se olvida que nuestros abuelos como niños tuvieron que trabajar. Y mi padre, yo tengo 44 años y mi padre como niño tuvo que trabajar. Y eso fue hace 2 días, hace 2 telediarios. Ahora parece que nos hemos estado enviando WhatsApp toda la vida, cuando
estamos en un país que ha salido de la miseria y de la pobreza ayer. Y si te paras a pensarlo, esto también le está pasando a otros muchos lugares, para bien. Pero que creo que tenemos que ser conscientes de lo mucho que estamos mejorando y de que vamos a mejorar más, a pesar, por ejemplo, de todo lo que pueda estar pasando ahora, que siempre se presenta de forma muy terrible. No sé si te refieres a algo en concreto. No, o sea, bueno, quería saber, por ejemplo, vuestra opinión sobre, creo que también con el tema del terrorismo yihadista y todo esto también, que son temas geoestratégicos que también un poco mueven, quizá también hay bastante desinformación y muchas veces pues igual se pinta de una manera distinta, ¿no? Quizás sea más una minoría muy localizada que otra cosa o demás, o realmente pues sí que hay un cambio, por así decir, importante en las zonas de Oriente Medio y demás. Hombre, en términos porcentuales, Europa ha vivido épocas peores de terrorismo, cuando principios de los años 80 en varios países europeos era mucho peor. Sí. Mucho peor. Y la mayor parte de los atentados terroristas suceden en los propios países de origen, ¿no? De los terroristas, de Irak, Afganistán, Líbano, todos esos sitios. ¿Qué ocurre? Ahora las redes sociales y las nuevas formas de comunicarse magnifican las noticias, ¿no? Y nos duele mucho más. Nos duele mucho más. O, por ejemplo, no sé si os acordáis lo que hacía el ISIS, ¿no? Grababa esos vídeos ahí tremendos, unas muertes horripilantes. Sí. Pero, claro, el ISIS que eran sunitas contra otros que eran chiitas en varios países, y yo le pregunté a cualquiera, pero ¿ahí quién tiene razón? ¿Qué pasa? ¿Los chiitas no matan sunitas? ¿El Assad no ha matado más gente incluso que el ISIS? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene razón? Cuando te metes en los asuntos de los demás e intentas decirle a los demás lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir, lo normal es que te encuentres en problemas. A nadie le gusta que le hagan eso, y a los que no son europeos, pues lo mismo. Ese es mi punto de vista, porque yo no creo en el principio de injerencia por motivos humanitarios. Yo creo en el principio de legítima defensa y de no injerencia en los asuntos de los otros, que creo que es el que mejor funciona y el que no te garantiza que no te ataquen o te hagan daño, pero eleva tus probabilidades de no tener problemas con los demás. Eso tiene sentido, es una reflexión, sí, desde luego. Es muy curioso, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces también, y sobre todo pues desde el punto de vista de la inversión, los inversores o las personas en general no siempre estamos viendo, y los medios de comunicación, pues es verdad que desvirtúan tremendamente las cosas. Y ahora mismo yo creo que tú le preguntas a cualquier español y creo que tiene muy difícil realmente saber en todo lo que está pasando en Siria y demás, pues lo que tú dices, quién es el bueno, quién es el malo, quién hace qué. Es decir, hay un totus revolutum allí tan sumamente complicado que es y además claro, porque no tienes la información. Claro. Por ejemplo, pues tú por ejemplo podías dar una opinión y medianamente informada, por ejemplo, sobre lo que pasa en Cataluña. Correcto. Porque puedes conocer gente de allí, te queda cercano el tema, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sabes de lo que pasa en Nayaf o en Siria? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Qué rencillas tienen entre ellos? Y cuando te metes donde no te llaman, pues normalmente te encuentras con problemas. Mira, por ejemplo, la intervención de Kosovo, ¿no? Que las fuerzas españolas la aviación española bombardeó objetivos serbios, igual que el resto de la OTAN. Fue una intervención para proteger a Kosovo, cuyo único resultado fáctico solo podía ser uno, que era la escisión de Kosovo de Serbia. Claro, entonces, ¿qué pinta un país que tiene problemas secesionistas como España haciendo eso? ¿Y qué te han hecho los serbios a los españoles para que tú tengas que bombardear sus infraestructuras? Los serbios te han atacado, tú no tienes que atacarles a ellos. Puedes decir, pues que están haciendo cosas malas en Kosovo. Ya, pero es que no es tu problema. Serán los kosovares los que tengan que lidiar con ese problema, buscarse otros aliados, etcétera, etcétera. O tú puedes dejar que otros españoles, personas individuales, lo que sea, pues les ayuden. Pero como
como Estado, como nación, como país, no tenía ningún sentido hacer eso. Porque al final, Kosovo se ha hecho independiente de facto y de jure, pero España no lo reconoce. Cuando fue un país que ha contribuido materialmente, mediante el uso de la violencia, a esa situación. Pues ese tipo de despropósitos te lleva cuando te metes en los asuntos de los demás. Un poco también le pasa al inversor. Nosotros en la conferencia del Value School nos preguntaron también por, por claro, cuántos índices hay que tener, ¿no? Que es una pregunta que nos ha hecho. Me extraña que vosotros no la tengáis, no sé si la tenéis. Yo te iba a decir esa para terminar, vamos, para terminar, quería decirle un poco el tema de los índices y a qué plazos, porque claro, todos parece que terminan en ese fantástico entre el 6-8% a 20-30 años, pero claro, por el camino en 10 años uno igual no ha hecho nada y el otro se ha metido un 15. Como está. Claro, pues sí, esa pregunta nos la han hecho y esa sí tiene su... A mí me parece bastante bien planteada. Bueno, nosotros somos partidarios de no complicar las cosas, porque hay muchos tipos de indexación, ¿no? Y me acuerdo que en la conferencia de los School pusimos el ejemplo de los Estados Unidos, ¿no? Y también de Francia, ¿no? De países que les gusta mucho intervenir por el mundo adelante, ¿no? No han empezado a meterse en un follón y ya están empezando otro. Pues lo mismo le puede pasar al inversor si no está focalizado en 2-3 cosas sencillas. Porque en la gestión pasiva, a mi modo de ver, importa mucho la sencillez. Sea algo manejable, ¿no? Cuando tienes muchos frentes abiertos, como en su caso le ha pasado a Estados Unidos, y además cambias de opinión respecto a un frente que abres, luego cambias de opinión, ¿no? Como ha pasado en Irak y Afganistán, que han cambiado de opinión 3 o 4 veces, ya no sabe lo que quieren hacer al principio, ya no lo quieren hacer ahora, luego se meten otro follón en Siria, luego se olvidan de Latinoamérica, luego se van al este del mundo, en fin. El inversor no tiene que copiar esa manera de hacer las cosas, a nuestro modo de ver. Creemos que 2 o 3 índices de tipo general, tipo SP500, tipo MSCI World, son más que suficientes, que cubran todo el mercado. De hecho, realmente si estás indexado al SP500, puedes decir perfectamente que estás indexado al mundo, ¿no? Primero, porque muchas de esas empresas son empresas multinacionales, las del SP500. Y en segundo lugar, porque por el momento, y creo que va a durar bastante tiempo, Estados Unidos es el motor económico del mundo en el sentido de la innovación y las ideas nuevas, tanto las buenas como las malas. Y en esto no sé si estáis de acuerdo conmigo o pensáis que, por ejemplo, hay que tener más índices como en emergentes o tal. Por ejemplo, la oferta de índices que ofrece el ING, del que vosotros también habéis comentado, pues para mí es más que suficiente. Tienes tu índice local, el índice regional y uno global, porque el SP500 es realmente un índice global. ¿Qué más quieres? En cuanto al plazo, bueno, yo creo que la gestión pasiva es para largo plazo, pero para largo plazo con mayúsculas. Yo creo que tiene que ser para proyectos que pasen de los 20 años. ¿Por qué? Bien, en el libro de la GFA ponemos el ejemplo del IBEX 35. El IBEX 35 con dividendos. También es verdad que nosotros hacemos una simulación que juega muy en contra del índice español, ¿no? Porque le ponemos una retención de impuestos a los dividendos superior a la que ha habido, unos costes de intermediación relativamente elevados para un fondo índice y no sumamos la deflación que ha habido según 3 o 4 años de deflación. Pero el IBEX 35 demuestra que, caray, que a lo mejor llevas invertido 10 años y no has ganado un duro o incluso has perdido dinero. O ya has invertido 15 años y has perdido dinero. En el ejemplo que ponemos, el de los 18 años que van del año 2000 al 2017, el inversor termina ganando dinero, pero termina ganando dinero porque es disciplinado en base a aportaciones periódicas. Si no, no hubiera ganado nada o casi nada. Por ese tipo de motivos, porque te puede suceder una mala racha, pero una mala racha de largo plazo me refiero. Es decir, imagínate,
una racha mala de 1929 a 1948, el tiempo que va, hasta que el Dow Jones se recupera, ¿no? Pues lo mismo en España. Eso sí, ya pasados 20 años, yo creo que la renta variable no tiene ningún riesgo, y aún menos si ha seguido un sistema de aportaciones periódicas. No sé si he respondido bien a tu pregunta, o me queda algo por contestarte. Creo que me queda algo por contestar, pero ahora mismo no sé qué es. No, está claro, porque vamos, yo creo que ese es el tema. Efectivamente, en los muy, muy largos plazos todo tiende a la media, pero efectivamente que por los caminos, pues unos van mucho mejor que otros y por cosas que puedan pasar y ya está. Nada. Sí, de hecho, el IBEX 35 fue mejor que el SP500 Sí, de 1992 al 2009 inclusive. Fue de una rentabilidad mejor. Lo que pasa es que después ya lo hizo muy mal por culpa de la crisis de la deuda soberana y los problemas internos de España. Pero vamos, no te podías quejar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ojo, al final, detrás de un índice está la economía del país de referencia. Y el poder de una y otro, pues son distintos, lógicamente. Totalmente. Bueno, José, yo creo que llevamos ya todo el tiempo. Hemos agotado ya casi 2 horas y la verdad es que yo Sí. estoy súper a gusto. La verdad es que ha sido una charla interesantísima y que esperamos que podamos volver a repetir. Y nada, David, yo por mi parte, pues agradecerte muchísimo el rato que hemos pasado. Yo creo que ha sido una charla tremendamente interesante y desearte muchísima suerte con el libro, que seguro que va a ser un éxito. Ahora procederemos también digamos, adjudicar los 3 libros que nos donaste para toda la comunidad de Más Dividendos. Y que nada, que por mi parte muchísimas gracias y que esperamos poder seguir en contacto contigo. Bueno, la verdad, gracias a vosotros y ojalá podamos volver a tener alguna charla. También podéis proponer algún tema concreto si queréis que lo tratamos. Si queréis hablar de lo mal que va Aritza, pues podemos hablar. Pues también podemos hablar dedicar un monográfico, ¿no? Al tema de Aritza. Nada. Me niego a pensar que Paramés ha encontrado la única empresa suiza mala, pero bueno. Bueno, Venga, bueno, os digo una cosa, sí. Una última cosa, por si os sirve de algo, de aquí de Centro Europa, respecto al recalentamiento de la economía y los ciclos y tal. Porque, claro, yo estoy viendo pisos por aquí y casas tal para ver de mudarme, ¿no? Y los precios están desbocados. Los precios están completamente desbocados. Vale, esto es el primer mundo del primer mundo, ¿no? Porque este estado, que es el estado de Baden-Württemberg, es de los más ricos de Alemania. Pero aún así se siguen vendiendo como se vendían en España. Y el otro día, que fue martes, un compañero de trabajo de mi mujer intentó reservar un restaurante y no pudo. Si no puedes reservar en un restaurante en Alemania un martes, yo ya me andaría con cuidado. Bueno. Que es algo muy subjetivo, pero bueno. Claro, realmente estaría ahí. Pues nada, señores, yo creo que de verdad lo hemos pasado muy muy bien y vamos a ver que nuestras mujeres nos van a cortar ya aquí no nos van a dar de cenar hoy, nos va a tocar dormir. No lo quiero ni pensar. Sí, señor. Bueno, pues un abrazo muy fuerte a todos. Venga. Y nos vemos pronto, ¿vale? Venga, un abrazo y gracias por todo. Gente. Muchas gracias, David. Venga, hasta luego. A vosotros.